arrancamos con este español, un ejemplar que me parecería sensato decir que es lo mejor de dos mundos. ¿Y por qué lo mejor de dos mundos? Porque cuando encontramos este logotipo que está montado aquí en la parte protagonista de la parrilla, en el frontal de este vehículo, este símbolo tribal que caracteriza a la firma Cupra, que se ha convertido en un logotipo que ha roto todos los esquemas y los paradigmas a los que nos tenía acostumbrada la industria automotriz. Estamos hablando de un auto que desde su nacimiento y su concepción es un vehículo deportivo. Todo lo que tenga que ver con Cupra tiene el tinte deportivo. Sin embargo, la propia marca se ha hecho a la tarea, se ha impuesto el objetivo de que sus vehículos no únicamente tienen que satisfacer la demanda de aquellos amantes, de aquellos fans de la adrenalina. Y entonces, así como lo hicieron con la propia Formentor y así como lo están haciendo con este León, hay dos versiones que pueden catalogarse entre la más racing y la que puedes traer en el día a día sin sentirte que estás golpeando a tu economía, y esto obviamente por los consumos de combustible. Entonces, este León reconfigura, recalibra lo que ya bien sabía hacer en el motor 2 litros, pero baja un poquito la entrega de caballos de fuerza y deja la factura en 245 caballos de fuerza. Lo cierto es que para una marca como Cupra, tener 245 caballos de fuerza, propiamente dicho, ya es un esfuerzo para no pasarse en cuanto a la cantidad de chocolate y azúcar que le pone a esta fórmula. ¿Y por qué lo digo? Porque si lo comparamos con lo que existe actualmente en el mercado de los hatchbacks, en nuestro territorio, 245 caballos de fuerza ya son palabras mayores. Hay vehículos que históricamente, cuando superaban los 200 caballos de fuerza, ya comenzaban a ruborizar a propios extraños. Estos chavos dicen 245 es lo menos, como dicen en las negociaciones, es lo menos en los que nos va a dejar esta configuración. Si lo vemos estéticamente, y esta es una ejecución que no es muy particular, porque habitualmente cuando hablamos del León estamos acostumbrados a verlo en las pinturas mate. Este está en color blanco. Si ustedes vienen manejando, por favor, no vayan a cerrar los ojitos. Si ustedes nos están viendo en casa, pueden hacerlo. Cierren los ojos e imaginen el mismo León que desde la actual generación ya nos había presentado estas líneas de diseño muy emotivas, pero la pintura, el baño que le dan al salir de la línea de producción es uno en color blanco. Imaginen ese vehículo que estamos acostumbrados a ver cuando el León llegó a nuestro territorio, sorprendiendo por las pinturas en color mate, pero ahora en una ejecución de color blanco. ¿Por qué en color blanco? Porque la propia configuración para nuestro territorio determinó que los colores mate y que las pinturas más exóticas, más llamativas, más desenfadadas, las iban a destinar para la versión con más caballos de fuerza, esa que está por arriba de los 300 caballos. Pero esta versión 245 sí iba a poderse vestir con este tipo de pinturas. Así es que la que estamos en este momento presentando es una en color blanco. Definitivamente muy pocas serán las cuestiones que delaten a estas diferencias entre un vehículo con 310 caballos de fuerza y un vehículo con 245, y una de ellas, para un ojo muy entrenado o para aquellos a los que les encantan los datos, van a ser estas pinturas. En este caso, me gusta muchísimo la forma en la que contrastan, por ejemplo, el color de los rines, la forma en la que contrastan, por ejemplo, el baño de pintura que le han dado a las carcasas, que en esta en particular es una en color gris grafito, y también, por qué no decirlo, el contraste que le da el color de la pintura y las salidas de aire. Entonces vamos a ver una combinación de colores entre tonos grises, grafito, negros y obviamente este color cobre, que es el que tiene el detalle del logotipo. Así es que habrá algunos detalles muy particulares en cuanto a la puesta en escena, en cuanto a cómo es que calibran la configuración estética de este producto. Es un producto que pudiera pensarse que nació para estar únicamente ejecutado en dos puertas. Sin embargo, no es así. Cupra, desde que llegó esta nueva generación, puso al León con 4 puertas, y esta cajuela, que es una cajuela que, por engañoso que parezca, la estoy abriendo en este momento, no es una cajuela corta, no es una cajuela pequeña, no es una cajuela chica.
Por fuera parecería que es realmente el espacio menos generoso con respecto a lo que nos va a permitir cargar en él. Sin embargo, no es así. Es una cajuela que perfectamente te va a ofrecer el espacio para llegar con las maletas de hasta 5 personas. Maletas medianas, por favor, no vayan a querer montar aquí maletas mudanceras, porque esas pues, no caben más que en una Suburban. Sin embargo, aquí las maletas sí te van a permitir llevar el equipaje de un fin de semana perfectamente para 5 personas. Y entonces encontramos que la segunda fila de asientos es una fila de asientos en donde puedes llevar hasta 3 pasajeros. Yo creo que 2 adultos para un viaje largo están perfectamente bien acomodados ahí, porque incluso podemos en el espacio intermedio, es decir, lo que separaría a un pasajero de otro, podemos bajar esto que es el descansabrazos y en donde encontramos espacio para llevar, por ejemplo, dos refrescos. Y además, otro detalle que me gusta muchísimo de esta configuración, voy a subirme a la parte de atrás, bajo el entendido de que los asientos de adelante están muy echados para atrás y sin embargo, para las personas que nos están viendo a través del 162 de Sky, quepo perfectamente sin que mis rodillas choquen con el asiento de adelante que, repito, está lo más para atrás que puede estar y sin embargo ahí entro yo perfectamente. Esto ya es una ejecución en donde los ingenieros han puesto a arrastrar el lápiz, a hacer mucha matemática y mucha ingeniería para que el espacio tanto de la primera fila como de la segunda fila sea cómodo. Algo que pudieran reclamarle a los ingenieros es que por un tema de seguridad el techo para la segunda fila de asientos no es un techo panorámico, es decir, aquí voy a encontrar lámina por cuestiones de seguridad, no encontraré sino hasta en la plaza delantera este quemacocos que es el que ya nos hace sentir un poco más libres, pero en contraste algo que fue muy bien calibrado y muy bien diseñado es la ergonomía de este espacio. Tengo una segunda fila de asientos en donde yo estoy ubicado en este momento que por un lado tiene una buena sujeción, el diseño del asiento es un diseño confortable, tenemos cabeceras para 3 personas acá atrás que si recargamos la cabeza la verdad es que pues yo sí me aventaría un México Acapulco sin chistar en esta plataforma y además hay que decirlo, además tenemos la posibilidad de cargar nuestro teléfono móvil con estas 2 salidas tipo USB-C que están localizadas en la parte posterior, es decir, que sirven a las personas que van para atrás, para la segunda fila de asientos. Pero vamos a pasar al lugar que más me gusta de los autos, que es el de adelante. Y no como copiloto, me voy a ir hacia el lugar del conductor y ahí voy a encontrar pues la mayor cantidad de cosas que encontraría en un Cupra con la nomenclatura más alta de caballos de fuerza. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando estamos diferenciando una versión de otra, solemos encontrar que la marca quita cosas en cuanto a equipamiento. En este León 245 lo cierto es que no encontramos dónde se están ahorrando esos pesos, porque sí hay una diferencia de precios, porque sí hay una diferencia significativa de caballos de fuerza, pero no así en el tamaño, por ejemplo, de la pantalla. El sistema de infoentretenimiento ya es un sistema que nos oferta el mismo tamaño de pantalla, tanto en la versión grande como en la versión 245. Vemos que el volante es exactamente el mismo. Vemos que también tenemos la pantalla que nos permite a través del tablero encontrar absolutamente toda la información. Tenemos un tacómetro digital, tenemos un velocímetro digital, tenemos la proyección de la navegación también de forma digital y toda la información que requerimos aquí con un menú que podemos configurar a nuestro gusto. Además, como desde el principio ya lo habíamos dicho, este León se olvida por completo de los botones. Ya no tenemos botones, salvo en un par de lugares muy particulares. Por ejemplo, tenemos aquí un botoncito para poder manipular la posición de los espejos laterales. Tenemos un par de botones también aquí escondidos para poder subir y bajar el volumen, para poder subir y bajar el menú. Pero salvo eso, se acabó, ya no hay más botones. El resto ya son superficies táctiles. Es un vehículo muy encaminado a las nuevas generaciones, inclusive para abrir, por ejemplo, el techo, este quemacocos, ya únicamente deslizas tu dedo como si fueras a desbloquear tu teléfono móvil y se acabó. Vamos a un corte y al regresar quiero hablar acerca del desempeño. ¿Qué tantas diferencias vamos a encontrar y cómo es que se desenvuelven estos 245 caballos de fuerza en este Cupra León
que aunque ya tiene algunos meses en el mercado, sigue siendo un referente en lo que a hatchbacks deportivos se encuentra en nuestro territorio. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Autos en Imagen. Y bueno, estamos de regreso a bordo de este habitáculo, uno que finalmente, como lo comentaba hace un momento, no sacrifica, no pone en entredicho la propia propuesta de este vehículo, una propuesta que le permite a quienes estén manejando este Cupra León de 245 caballos de fuerza, pues tener absolutamente todos los detalles que tenemos en la versión de 310 caballos. Hay dos detalles que, si eres muy quisquilloso y yo en el tema de la evaluación tengo que decirlo, lo pueden diferenciar. Por un lado, estamos hablando de este sistema de audio, que no es el Beats que encontraríamos en la versión de 300 caballos de fuerza, y por otro lado, las bolsas de aire. Si las personas que nos están escuchando saben contar, el vehículo que estamos manejando en este momento, hay que contarle 6 bolsas de aire. Recordemos que estamos hablando de un hatchback, no es una camioneta, no es una Suburban, no es un auto de 3 filas de asientos, entonces hay que colocar 6 bolsas de aire. En la versión de 300 caballos hay que poner 10. Esas son dos diferencias significativas. La otra diferencia vamos a encontrarla en el motor, y en este momento me voy a bajar precisamente para hablar del motor, un bloque en el que finalmente vamos a encontrar el mismo tamaño, son los 4 mismos cilindros que están trabajando a nuestro favor. Acérquense por acá para que ustedes puedan escuchar el traca-traca de este motor turbocargado, un motor turbocargado que evidentemente es la joya de la corona. Vamos a encontrar, como en muchos de estos modelos, componentes que se comparten tanto entre Skoda como Seat, en este caso Cupra, Audi y Volkswagen. Vemos por ejemplo aquí estas mangueras que evidentemente están calibradas para un retoque tipo Audi. ¿Por qué? Porque el performance, porque el desempeño de este Cupra tiene mucho que ver con lo que ha hecho la marca de los 4 aros en la puesta a punto de este vehículo. Si en este momento tendríamos o tuviéramos que comparar este vehículo con otro que se vendiera en el mercado mexicano, realmente no encontraríamos rivales directos, porque aunque tiene 245 caballos de fuerza, habría que ir a una marca como Audi para entonces encontrar el performance, el desempeño que estamos encontrando en este Cupra León. Habiendo dicho eso, hay que hablar acerca de dos detalles muy importantes. El primero de ellos es evidentemente el de la calibración hacia los consumos de combustible. Cuando estamos hablando de un vehículo que tiene una caja de doble embrague, de un vehículo que tiene un motor 2 litros, 4 cilindros, turbocargado, estamos hablando de un vehículo que está más orientado al performance. En el caso específico de este Cupra León, también estamos hablando que es un equilibrio, porque no estamos hablando de la versión de los 300 caballos, que esa es muy sedienta, que esa si la sacas a carretera y le exiges y la pones en una altitud como de la Ciudad de México, pues vamos a incrementar también los consumos de combustible. Este vehículo, a pesar de ser de 245 caballos de fuerza, en el día a día realmente no vamos a encontrar una baja importante en cuanto a la respuesta, una baja importante en cuanto al desempeño. Únicamente vamos a encontrar esta diferencia significativa cuando llevemos el vehículo, por ejemplo, a una carretera, a un camino en donde puedas realmente ir por encima de los límites de velocidad legales establecidos en nuestro país, cuando vayamos a un track day, cuando queramos meter este vehículo y compararlo en una pista, ahí sí que vamos a encontrar que los 245 caballos de fuerza pues te quedan chicos si lo vas a retar contra el de los 300 caballos. Sin embargo, si vamos a hablar de un vehículo para el uso urbano, si vamos a hablar de un vehículo que tenemos en la ciudad, si vamos a hablar de un vehículo que está más destinado en la usabilidad familiar, en aprovechar el espacio de la cajuela, en llevar a lo mejor a los chicos en la parte posterior, si es un vehículo de todos los días, realmente muy pocos serán los momentos en donde encontremos las diferencias, porque ya lo dijimos, por dentro y por fuera, la estética, los detalles, el sistema de infoentretenimiento, todo lo que tiene que ver con la digitalización, todo lo que tiene que ver con la puesta a punto, todo lo que tiene que ver con la aerodinámica, todo lo que tiene que ver con la personalización, es un vehículo que está pensado, que está diseñado, que está evidentemente equilibrado para ser un digno embajador de lo que actualmente está haciendo Cupra
con su portafolio de productos. Recordemos que una de las cosas que nos ha dicho Antonio Labate en repetidas ocasiones, el estratega, la mano que mece la cuna para llevar a Cupra al éxito que actualmente tiene, Cupra no es una marca para todo mundo, pero para aquellos que gusten del performance, para todos aquellos que privilegien la personalización, para todos aquellos que estén buscando un auto que realmente los haga sentir vivos, entonces sí, este hatchback tiene absolutamente todos los ingredientes. ¿Que no es el de 300 caballos? Pues no, no es el de 300 caballos. Sin embargo, me parece que encuentro mucho más virtudes, mucho más argumentos, mucho más razones para quedarme con un vehículo así que para no hacerlo. Ahora, más o menos, si nos ponemos a echar cuentas, el dinero que te estás ahorrando por comprar esta versión y no la versión de 300 caballos de fuerza, sí es un dinero que te va a agradar en el bolsillo, porque realmente lo que estás perdiendo es menos que lo que estás ganando en términos monetarios. Ahora, otro delicado, otro tema importante y uno que no le encanta a la gente hablar de ello es la disponibilidad. Recordemos que a pesar de que la crisis de semiconductores cada vez más es una crisis que parece que se va a superar en el mediano plazo, al día de hoy la disponibilidad de este vehículo con respecto al de 300 caballos de fuerza a lo mejor será el indicador que te va a determinar qué sí y qué no me llevo. Si en este momento estás tomando una decisión de compra, yo te diría que este no le queda a deber y no le pide nada al de 300 caballos si tu uso va a ser un uso citadino, urbano, a lo mejor carretera de fin de semana y no es el auto que quieres llevar al track day. El track day sería el único escenario en donde este sí quedaría a deber si lo ponemos a competir con el 300 caballos. Ya lo dije, lo repito, fuera de ese escenario va a ser muy difícil realmente que encontremos en dónde este vehículo se queda muy por debajo, se queda posicionado a lo mejor a la sombra de su hermano mayor. Pero también hay que decirlo, ahí están las dos versiones, ahí están las dos opciones. Me parece que esta ejecución, al ser la del Rey León, porque es la que le toca a Cupra, se queda muy bien parada con 245 caballos de fuerza. Si tuviéramos que hacer la analogía con las diferencias entre el Formentor, que nos da, por ejemplo, 190 caballos, ahí sí me parece que la calibración se fue muy por debajo con respecto a la hermana que tiene más caballos. En el caso del León, al ser el Rey León, no quisieron ponerlo tan abajo y con 245 caballos de fuerza todavía sigue siendo un referente de lo que los vehículos de estas características están ofertando en el mercado mexicano. Porque recordemos que por otro lado, pues prácticamente todas las marcas ya están abandonando ese segmento de los hot hatch, como se le conoció durante muchos años. Ya en México y en el mundo, este es un segmento que va a la baja, es decir, cada vez hay menos exponentes de estos. Así es que esta versión me parece una muy afortunada, me parece una compra muy inteligente, me parece una compra muy racional. Me parece que si de pronto no lo encontramos en el color de pintura que nos hubiera encantado, pues habría que ver si vale o no la pena hacer la inversión. Me parece que si empezamos a pensar, discúlpenme, en cuáles son los toques, los detalles, las cosas que nos están diciendo en la agencia. Oye, Pablo Alberto Monroy Castillo, te vas a tener que esperar 2 mesecitos, 3 mesecitos, 4 mesecitos. Yo sí consideraría a esta como una compra muy inteligente, como una compra muy pensada, como una compra muy racional, como una compra que se planea, como una compra que se mueve estratégicamente, que no es llegar a la agencia y decir, hey, quiero ese y lo quiero en color petróleo, como es el color emblemático. No, porque ni lo vas a encontrar, no existe, no va a haber. Si tú dices, voy a hacer mi cambio de vehículo, voy a vender el mío, no voy a sacrificar mi movilidad, es decir, no se queden sin auto, y entonces me voy a empezar a formar en la lista de espera para este León 245, entonces sí, me parece que es una compra estratégica, me parece que es una compra que en la relación costo-beneficio es una que te va a dar mucho. Entiéndase que este vehículo está pensado con las grandes virtudes que durante mucho tiempo construyó la marca SEAT y que hoy exaltan los valores de la firma para llevarlos a una actitud más deportiva, para llevarlo a un diseño más disruptivo, para llevarlo a una marca que además te da una serie de privilegios como el Cupra Care, con los servicios incluidos, con una serie de garantías, con una serie de detalles que ya te permiten presumir que perteneces a una familia que está por encima de la media. Esto, la propuesta de Cupra es algo que no se encuentra en la parte
alta de los autos premium, de las marcas premium. ¿Por qué? Porque tampoco estás pagando eso. Hay que decirlo, este vehículo está alrededor de los 600 altos, los 700 bajos, dependiendo del momento en el que estén viendo este programa, pues ocurrirá una cosa u otra. Si lo ven, a lo mejor dentro de un par de meses es un vehículo que seguramente se incrementará en cuanto a su costo, por lo mucho que se lo pelean. Pero ¿qué pasa? Es un vehículo que es una compra segura, que es una compra que te va a dar más de lo que estás pagando y que si la quieres encontrar con una opción o una opción B o una opción C en cualquier otra marca del segmento, difícilmente vas a encontrar todas las virtudes que SEAT ha puesto en este León 245. Definitivamente, desde mi punto de vista, es una de las compras que yo se haría y que apostaría por ellas. Vamos a un corte. Y al regresar, el señor Pablo Alberto Monroy Castillo nos va a hacer un recuento de las principales notas con las que arrancamos este 2023 y que marcan los primeros días del año. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.